Bien, buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa telemática en la que vamos a ofrecer el resultado de la asignación tributaria y vamos a hacer la presentación de la parte económica de la memoria de actividades de la Iglesia. Ustedes saben que todos los años la Iglesia hace este esfuerzo de transparencia, de dar a conocer lo que la Iglesia hace y con qué lo hace. Y ahora, en este momento, vamos a presentar esa segunda parte, el con qué lo hace, los recursos de la Iglesia, la parte económica de la actividad de la Iglesia. En esta rueda de prensa estará con nosotros el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, y después de su presentación habrá un turno de preguntas con todos los periodistas que estáis aquí presentes para formular, aclarar, para matizar la intervención del vicesecretario para Asuntos Económicos. Les dejo con él tiene la palabra ya en este momento. Bueno, buenos días a todos y gracias por vuestra presencia, especialmente a los periodistas convocados y a todos aquellos que siguen esta transmisión por el streaming de la Conferencia Episcopal, por cope.es o por 13. Permítanme que mis primeras palabras hoy sean dirigidas a Dios para implorar el descanso eterno para los fallecidos en estos meses, el consuelo y el aliento para sus familias y amigos, la fortaleza y la salud para los convalecientes, la sabiduría y el tesón para los sanitarios que los cuidan, la perseverancia y la ternura para todos los que trabajan hoy al servicio de los demás y la esperanza fundada en Cristo resucitado para todo nuestro pueblo. Sin duda puede parecer extraño en un momento como el actual hablar de cuentas y de dinero, pero no lo es. Hoy, al igual que en 2018, la Iglesia está en salida, está donde tiene que estar, dando lo que ha recibido. Podemos conocer lo que está haciendo la Iglesia hoy por la sociedad a través del portal iglesiasolidaria.es, que invito a visitarlo, y vamos a conocer en unas semanas las grandes cifras de la actividad de la Iglesia referido al último ejercicio fiscal liquidado, al 2018. Hoy, la Iglesia quiere rendir cuentas a la sociedad, y lo hace por tres razones: en cumplimiento de los acuerdos previstos en los acuerdos Iglesia-Estado, en segundo lugar, en un ejercicio de transparencia y de responsabilidad para con todos, siendo muy conscientes de que la transparencia forma parte de nuestra actuación, de nuestro ADN. Y en tercer lugar, para manifestar la gratitud a todos los que colaboran y con su colaboración permiten hoy, ayer y siempre que la Iglesia pueda seguir realizando su labor. Vamos a hablar con normalidad de dinero, de los recursos con que cuenta la Iglesia para realizar su labor y cómo los ha empleado, de empleos, en el cumplimiento de sus fines, es decir, en dar a conocer la luz del Evangelio, la buena noticia, en vivir la fe y celebrarla y, por supuesto, en darse a los demás. El informe que presentamos da cuenta, en definitiva, de tres cosas: los datos definitivos de la asignación tributaria correspondientes al último ejercicio fiscal, al 2018, la campaña que hicimos el año pasado, la declaración, del reparto de los fondos que efectivamente recibió la Iglesia en el año 2018 y, como novedad, incorporamos un estudio exhaustivo de la economía de las diócesis españolas, que son las destinatarias de la mayoría de los fondos del IRPF. Pues nada, comenzamos. Y comenzamos informando que, según los datos remitidos el pasado 6 de mayo, hace unos días, los contribuyentes españoles asignaron a la Iglesia un total de 285.115.797 euros, lo que significa 17 millones de euros más que el año anterior, un incremento del 6,37%, y 686.000 euros más en relación con la liquidación provisional de la cual tuvimos información hace unos meses. En el gráfico que pueden ver a continuación se analiza la evolución de la cantidad asignada en los últimos 10 años. En los primeros años, a pesar del incremento de las declaraciones, la cantidad disminuyó debido a la crisis económica y, como podemos ver, que en los últimos años ha sido el crecimiento fruto del efecto combinado de la mejora de la situación económica y también del aumento de declarantes con asignación a la Iglesia. Seguramente ustedes se preguntarán por el futuro. El futuro no está escrito, aunque necesariamente estará ligado al comportamiento de la economía
y a la generosidad, en todo caso, de los contribuyentes. Queremos dar una vez más, las gracias a los 8,5 millones de declarantes, contando las declaraciones conjuntas, que marcan la casilla de la Iglesia, y muy especialmente a los 27.000 nuevos declarantes con asignación. Muchas gracias. Quiero recordar que 1 de cada 3 declaraciones presentadas asignan a favor de la Iglesia, suponiendo realmente una ayuda media de unos 35 euros, unos 3 euros mensuales. Una pequeña ayuda que se hace grande con la colaboración de todos. Destacar también que el 65,5%, es decir, 2 de cada 3 asignantes de la Iglesia, marcan también la casilla de fines sociales, lo que hace que puedan multiplicar su ayuda por 2. Estos declarantes de doble casilla han aumentado en más de 1 punto en relación con el año anterior, y también queremos manifestar la satisfacción por ello. Bien, pues conocidos los resultados del IRPF del 2018, comencemos ahora la rendición de cuentas. ¿Cuánto dinero recibió realmente la Iglesia en 2018 y cómo lo repartió? En la tabla que vemos figuran las cantidades que recibió la Iglesia incorporadas contablemente al ejercicio 2018, ya sea por los pagos a cuenta establecidos, por las liquidaciones, en este caso del año 2016, por otros ajustes y sobre todo por los ingresos también financieros que estas cantidades han generado colocadas en instrumentos de renta fija. En total, la Iglesia dispuso en 2018 de 256,5 millones. Ustedes se preguntarán, ¿y hasta los 285? Pues ese dinero lo estamos recibiendo ahora en el 2020, la diferencia. Damos cuenta del dinero que recibimos en 2018. El cómo se repartió ese dinero lo podemos analizar en la siguiente tabla, y que el informe que les adjuntamos y que estará disponible desde ya mismo en la web de la Conferencia Episcopal para la revisión de todos, explica con detalle partida a partida las cantidades, añadiendo información complementaria y enlaces a las distintas webs. Expliquemos, si les parece, ahora las partidas más relevantes. En primer lugar, siendo prácticamente el 80% del dinero, nos encontramos el envío a las diócesis para su sostenimiento, mensualmente y de acuerdo con un sistema de reparto basado en la solidaridad que tiene en cuenta las principales necesidades de cada iglesia local, de cada diócesis. Las diócesis reciben una cantidad global para su adecuado sostenimiento. Posteriormente, si les parece, analizaremos la misma en el contexto del conjunto de la economía diocesana. Tienen el detalle del reparto en la publicación. En segundo lugar, está la cotización a la Seguridad Social de todos los sacerdotes menores de 65 años con encomienda pastoral diocesana. Esos casi 8.000 sacerdotes cotizan por el salario mínimo interprofesional mensual y el pago se hace centralizadamente desde la Conferencia Episcopal. Son esos 18 millones y pico que aparecen. La tercera partida en importancia es la aportación extraordinaria a las Cáritas diocesanas, que desde el inicio de la crisis la Conferencia decidió realizar para incrementar el apoyo que se viene realizando a la labor caritativa en las más de 6.000 Cáritas existentes en las parroquias de España. Este año, en el 2020, esta ayuda, que se elevó a 6,5 millones, se entregó de manera anticipada hace unas semanas en el contexto de las campañas de Cáritas contra el COVID. En cuarto lugar, tenemos la ayuda a los distintos centros donde se forman los sacerdotes y agentes de pastoral, como son universidades, facultades eclesiásticas y centros de investigación en Roma y en Jerusalén. Quinto apartado, en importancia, son las necesarias campañas de comunicación de la Iglesia, la campaña de la X de la renta, que estamos ahora mismo, y la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, unidas también al desarrollo del plan de transparencia de la Conferencia Episcopal, que impulsa nuevas herramientas de mejora de la gestión diocesana, como el portal de donativos, donamiglesia.es, el software de gestión diocesana y parroquial, etc. La Iglesia se moderniza y lo comunica para mejorar la gestión y multiplicar la ayuda. El sexto apartado lo constituyen las ayudas a construcción de nuevos templos, así como la realización de distintos proyectos de rehabilitación de otros muchos que se ponen a disposición de los fieles y de la sociedad en su conjunto. Se han concedido ayudas a 52 nuevas construcciones y 352 proyectos de rehabilitación de esos templos donde vivimos la fe o simplemente contemplamos su belleza cuando los visitamos. Se incluye también la ayuda para el presupuesto de la Conferencia Episcopal como tal,
cuya liquidación del mismo puede verse en las páginas del informe, que constituye también una novedad de este informe. El informe detalla también y desglosa las ayudas para proyectos pastorales, tanto en España como en el extranjero, el denominado Fondo Nueva Evangelización, las de retribuciones de los señores obispos, esos 1.258 euros mensuales, o las ayudas a distintas instituciones eclesiales, como la Conferencia de Religiosos, los monasterios de clausura, la Santa Sede o el ordinariato para las iglesias católicas de rito oriental en España. En resumen, podemos ver aquí la liquidación del 2018, que presenta una diferencia entre recursos y empleos de 3,7 millones de euros, que fue aplicada a cubrir una parte de la nueva aportación de fondos propios de 13TV. Para la Iglesia, los medios de comunicación social son una herramienta fundamental para el cumplimiento de sus fines propios, como lo ha demostrado 13 en los 2 últimos meses, permitiendo a casi 11 millones de personas distintas vivir las diferentes retransmisiones religiosas, misa diaria, especial Semana Santa, las retransmisiones del Papa Francisco, 13 te acompaña, con una audiencia acumulada de más de 55 millones de personas. Avancemos un poco y hablemos, si les parece, sobre la otra novedad, que es la exposición de la economía diocesana. Les recuerdo que los recursos enviados a las diócesis se integran en su presupuesto global para cubrir el conjunto de sus actividades de acuerdo con las normas diocesanas. Se trata de recursos, por tanto, que no tienen una finalidad específica, no son finalistas. Por esta razón, la Conferencia Episcopal solicita a las iglesias locales el envío de sus cuentas consolidadas, que incluyen la administración diocesana, las parroquias y otras instituciones con dependencia directa, para poder ofrecer una foto integrada de la economía total diocesana. Probablemente sea una de las únicas conferencias episcopales del mundo que tiene esta información. Para la elaboración de estas cuentas se ha trabajado en diversos criterios de consolidación y homologación contable, especialmente a raíz de la aprobación por la Asamblea Plenaria del Plan Contable para la Economía Diocesana de noviembre de 2016. Es un camino emprendido, todavía no completado y que necesita mejora, pero ya nos permite tener una foto bastante aproximada de la realidad. El estudio que presentamos hoy da cuenta de la evolución de los ingresos o recursos ordinarios en los últimos 10 años de las diócesis, así como de los empleos ordinarios y totales, presentando la evolución del saldo, de la capacidad o necesidad de financiación del conjunto de las diócesis. Como puede verse, en los primeros años de la serie, coincidiendo con la crisis económica, los empleos de fondos fueron superiores a los recursos, generándose déficit, es decir, necesidad de financiación externa, lo que se traduce en más endeudamiento. Mientras que en los últimos años se ha producido el efecto contrario y se ha permitido reducir, por tanto, el endeudamiento. En el lado de los recursos o ingresos, podemos ver que la principal fuente de financiación, como ven en las tablas, de las diócesis lo constituyen las aportaciones directas de los fieles, lo que mucha gente llama el cestillo. Dentro de estas aportaciones, las suscripciones periódicas y los medios telemáticos siguen suponiendo una pequeña parte, solo el 15%, razón por la que hoy estamos lanzando el portal donoamiglesia.es como alternativa de colaboración real y que está obteniendo resultados muy positivos, de los que podremos dar cuenta, si les parece bien, a continuación luego. Por otra parte, hay que destacar que la asignación tributaria, en cuyo importe incluimos también las cotizaciones a la Seguridad Social de los sacerdotes, así como la retribución de los señores obispos, supone un 23% de los recursos disponibles para las diócesis, con una ligera tendencia a la baja en su peso. También conviene destacar la cantidad de ingresos derivados de otras actividades como museos, residencias, colegios, etcétera, donde la Iglesia pone sus recursos a disposición de la sociedad en general. En el capítulo de empleos, por su parte, o gastos, la principal partida son los gastos de funcionamiento y conservación, es decir, la puesta a disposición de la sociedad y de los fieles de las 23.000 parroquias, los templos y los locales parroquiales donde se realiza la actividad catequética, la actividad litúrgica y caritativa, y muy especialmente, si me lo permiten, la labor de las 6.000 cáritas parroquiales,
cuyos gastos operativos se encuentran en esta partida. El local, los suministros, etcétera, están aquí. La segunda partida en importancia son los gastos que directamente se aplican a actividades pastorales y asistenciales. La disminución de la aportación a centros de formación, que también les puede llamar la atención, normalmente para cubrir déficits, deriva en este caso de la incorporación de las cuentas de algunos colegios y centros por lo que llamamos los técnicos de integración global, es decir, incluyendo todos los gastos e ingresos y no solo el resultado. Ahí tenemos un elemento que genera una cierta distorsión en esa partida en concreto, por la que también lo queríamos explicar. También resulta importante el esfuerzo que realizan las diócesis en gastos extraordinarios vinculados a la rehabilitación de patrimonio o a la construcción de nuevos templos. Hay que destacar, por último, que la capacidad de financiación generada en estos 2 últimos años, como hemos comentado antes, permite a las diócesis aplicarla a la disminución del endeudamiento generado en años anteriores por la crisis y por el esfuerzo en la construcción y en la rehabilitación de los inmuebles que se ponen a disposición de la sociedad. A lo largo del tiempo hemos podido detectar, por otra parte, que la economía diocesana se comporta de manera muy distinta en función del tamaño de las diócesis. En este mapa lo ven, no es comparable una diócesis como Ciudad Rodrigo con Madrid o Guadix con Barcelona. Por esta razón hemos realizado, y lo aparece en el informe, un estudio clasificando a las diócesis en 5 grupos, desde muy pequeñas hasta muy grandes, en función de diversos parámetros económicos ya definidos en un antiguo trabajo de investigación de hace 10 años que realizamos 3 profesores universitarios. El estudio permite analizar las diferencias en los recursos disponibles entre diócesis de distintos tamaños. Por ejemplo, en las diócesis más pequeñas, su principal fuente de financiación, ¿cuál es? Pues claramente la asignación tributaria, la tarta naranja, como vemos aquí, ¿no? En el lado de los empleos o gastos, para las diócesis más pequeñas, las principales partidas son el gasto de funcionamiento y la retribución del clero, mientras que en las más grandes adquieren un papel más importante las destinadas a actividades pastorales y asistenciales. El estudio es muy exhaustivo y permite sacar numerosas conclusiones que podrán analizar cuando lean el texto. En cualquier caso, podemos sacar algunas de ellas. Las más importantes podrían ser las siguientes. A medida que se incrementa el tamaño de la diócesis, el peso de la asignación tributaria en la economía diocesana tiende a disminuir. Para las diócesis muy pequeñas, por tanto, es muy importante la asignación tributaria y el sistema de solidaridad que existe en el reparto de los fondos. Por el contrario, el peso de las aportaciones de los fieles se va incrementando a medida que aumenta el tamaño de la diócesis, donde hay más capacidad para generar esas aportaciones. Lo mismo ocurre en el caso de la partida destinada directamente a financiar actividades pastorales y asistenciales de manera directa, ya que las diócesis más grandes disponen de mayor capacidad para cubrir los gastos mínimos y afrontar nuevas necesidades. Una última conclusión la tenemos en relación con las dificultades que tienen las diócesis para cuadrar sus cuentas y que, como puede apreciarse, es mucho mayor en el caso de las diócesis más pequeñas. Todo esto lo pueden ver y analizar en el informe. Quisiera concluir como hemos empezado. Aquí tienen algunas de las conclusiones del estudio. Pero la Iglesia quiere seguir caminando en este proceso de transparencia y de comunicación a la sociedad de lo que hace y de cómo lo hace, es decir, con qué recursos cuenta y cómo los emplea. Queremos expresar la gratitud a todos aquellos que se sienten Iglesia y colaboran con la misma con su implicación personal y también con su aportación económica. También a aquellos que simplemente valoran la labor de la Iglesia y la apoyan con su X en la declaración de la renta. A todos, gracias por ello. Es evidente que vienen momentos complicados para la sociedad y va a requerir lo mejor de nosotros mismos. Tenemos una gran sociedad y saldremos adelante. Y una vez más, la Iglesia quiere estar con todos y especialmente, si me lo permiten, con los más necesitados. Les dejo con un vídeo que resume un poco lo que hemos intentado contar y a la finalización del mismo quedo a su disposición para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. La X a favor de la Iglesia. La Conferencia Episcopal es quien recibe el importe de la X que marcan los contribuyentes que eligen ayudar a la Iglesia Católica en su declaración de la renta. Una vez recibida la asignación tributaria,
Se procede a comunicar los datos públicamente en los primeros meses de cada año y a repartirla. En el informe anual de actividades, la memoria, que publica la Iglesia, se da cuenta de cómo se realiza ese reparto y a qué necesidades de la Iglesia se ha destinado. Cada año un 80% de esta cantidad va dirigida a ayudar a las diócesis en su sostenimiento, para lo cual se tienen en cuenta las necesidades pastorales y asistenciales de cada una de las diócesis. En la memoria queda reflejado cuántos euros recibe cada diócesis y que el 20% del importe restante va dirigido a sostener otras partidas generales de la Iglesia, tales como la seguridad social de los sacerdotes y obispos, proyectos de rehabilitación y construcción de templos, actividades pastorales, caritas diocesanas, entre otras. Bien, pues muchas gracias, Fernando, por la intervención. Siempre las cuestiones económicas son complicadas a veces de entender, pero en cualquier caso, sabed que ya tenéis todo el material del que ha estado hablando Fernando, está disponible en la página web de la Conferencia Episcopal, tanto este libro de las cifras de la economía de la Iglesia Católica, de la economía diocesana, como la nota de prensa donde dan los datos explicativos, y también el vídeo, la nota de prensa, el folleto, la presentación que ha hecho Fernando. Por tanto, todo el material lo tenéis disponible para lo que necesitéis. Abrimos ahora turno de preguntas y más o menos levantando la mano, o si yo os puedo ver, pues ahí empezamos. Si te parece, empieza José Beltrán, después Laura Ramírez. Adelante, José. Perfecto, buenos días. Dos preguntas sencillas. A raíz de los últimos datos, ¿no?, del cierre de parroquias y demás templos durante 2 meses, ¿no?, que se calcula aproximadamente de una manera, y haciendo las cuentas de la vieja, en unos 80 millones de euros, y teniendo en cuenta la situación de emergencia socioeconómica que están viviendo ya muchas familias, ¿de dónde va a recortar la Iglesia para hacer frente a esta crisis y esta emergencia sanitaria? ¿O de dónde va a sacar para poder afrontar esta situación de colas que estamos viendo a la puerta de las parroquias y de demanda concreta de ayuda de emergencia? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que efectivamente el cierre de tantas parroquias al culto durante tanto tiempo es verdad que ha generado un problema, sobre todo en aquellos sitios donde su principal fuente de financiación son las colectas, ¿no? Yo siempre digo que la Iglesia da lo que ha recibido. Estamos viviendo un momento especialmente sensible y eso está significando pues que también la generosidad de los fieles y la generosidad de los españoles se está multiplicando de muchas maneras. Y lo estamos viendo en muchas parroquias de barrio, donde al igual que se acumula gente pidiendo para comer o pidiendo para pagar el recibo de la luz, ahí se está incrementando la solidaridad enormemente, ¿no? Desde la Conferencia Episcopal estamos tirando de todas las posibilidades habidas y por haber, con una serie de actuaciones que van desde cuando haga falta pedir préstamos los pediremos, cuando haya falta anticipar dinero lo haremos, lo estamos haciendo y estamos llamando a la generosidad desde muchos puntos de vista. Sé que hay muchas parroquias que están utilizando herramientas nuevas como el Bizum, otras están pidiendo directamente que la gente se acerque a donar. Desde la Conferencia Episcopal hemos actualizado el portal donoamiglesia.es, que lo teníamos un poco en pruebas, para que se hagan una idea de lo que ha ocurrido en los últimos 25 días. Es interesante, tenía yo aquí algunos datos que creo que pueden ser relevantes. El portal de Dono a mi Iglesia estaba recibiendo mensualmente unas donaciones en torno a los 70.000–80.000 euros. Cuando lo activamos en la segunda quincena de abril, pasamos de esa cantidad, no quiero decirlo exactamente, pasamos a 412.000 euros en el mes de abril. En los primeros 17 días del mes de mayo, esa cifra, mirándola esta mañana, los primeros 17 días ha habido
más de 12.000 donaciones por importe de 1.100.000 euros. Es evidente que los católicos y aquellos que valoran la labor de la Iglesia se están moviendo, y es evidente que necesitamos el esfuerzo de todos. Son momentos difíciles y requieren el esfuerzo de todos, pero yo estoy convencido que lo vamos a sacar adelante con imaginación, poniendo a disposición todo este tipo de herramientas y gracias sobre todo a la generosidad de todos los españoles. Bien, tiene ahora la palabra Laura Ramírez. Quería hacer una pregunta. Sí, pues quería preguntar, aparte de lo recaudado en el portal de Dona Mi Iglesia, que ya lo ha dicho Fernando, en estos primeros días en que se han retomado las misas y se ha retomado la recolecta habitual a través del cestillo, quería saber si teníais datos de lo que se ha recaudado, si la gente ha vuelto a misa también con esa solidaridad, ¿no? Y bueno, pues si tenéis datos de cuánto se ha recaudado. Muy bien, como pueden entender, es prácticamente imposible poder saber qué es lo que ha ocurrido en las 23.000 parroquias que hay en España, ¿no? Lo que sí es evidente es que la vuelta al culto se realiza en los términos en los que ha previsto el Estado y, por tanto, con el 30% del aforo. En algunas diócesis, como es el caso de Madrid o Barcelona, pues han vuelto realmente en el día de hoy, por tanto el fin de semana no ha podido ser, pero sí que es verdad que en aquellas parroquias en las que los párrocos lo explican a los fieles, la gente cae en la cuenta. La gente cae en la cuenta de que la Iglesia no vive del aire. La gente cae en la cuenta de que el sueldo del sacerdote, el mantenimiento de los espacios, el mantenimiento de toda la estructura que permite poder darse a los demás, depende prácticamente en un porcentaje muy importante de esas aportaciones. Por eso, como he dicho, diversas diócesis y diversas parroquias están iniciando iniciativas como la del Dono a mi Iglesia, no solo de esta aportación puntual que podemos hacer en el cestillo, que ahora en muchos casos pues tiene que ser al final de la iglesia se pondrá un cesto, una bolsa, porque ni siquiera se va a pasar el cestillo en las parroquias. Pues evidentemente esto requiere de un compromiso personal y eso es a lo que estamos llamando y eso es a lo que llamamos hoy a toda la sociedad, a un compromiso personal periódico y permanente que nos permita poder ayudar más, que nos permita poder lanzar esa campaña especialmente para los que más lo necesitan y desde ahí es de donde estamos trabajando. Es muy difícil conocer, pero sí que he tenido experiencias que cuando aquellos párrocos lo han contado y se lo han explicado a los fieles, oye, que lleváis 8 semanas sin pasar por aquí y que la Iglesia tiene que seguir abierta para todo el mundo, porque la gente ha seguido viniendo sobre todo a pedir ayuda, ¿no? Y desde este punto de vista, pues evidentemente la Conferencia Episcopal quiere lanzar este mensaje, que no estamos viviendo un momento pues particular, estamos viviendo un momento muy singular, donde la salida de la crisis y especialmente de las condiciones que van a pasar muchas familias depende de la generosidad de todos. Es verdad que estamos acostumbrados y es verdad que los poderes públicos tienen que ayudar en este sentido y aplaudimos todas aquellas iniciativas que suponen el colaborar en que las familias no pasen necesidad. Pero al igual que eso existe la sociedad civil y existe todo el entramado que la Iglesia pone a disposición de todas aquellas personas que quieran venir y para eso pues evidentemente hacen falta recursos. Bien, tenía una pregunta también, no sé si hay una más, Jesús Bastante de Religión Digital, luego José María Naval Potro. Sí, en realidad estaba diciéndole a mi hijo que no se moviera, pero bueno. Quería preguntarle a Fernando cuáles son las previsiones más optimistas y las más pesimistas respecto a
a cómo puede ser la recaudación en parroquias y de cara a la renta de este año, habida cuenta de que, aunque se habla de los datos del año pasado para hacer la declaración de este año, claro, la gente cuando marque su X y cuando pueda decidir dónde va su dinero va a tener en cuenta el presente y el futuro, su propia seguridad. Si eso, ¿tenéis alguna estimación o alguna previsión o por dónde creéis que puede ir? Gracias. Bueno, yo creo que estás hablando de dos fuentes fundamentales de financiación para las actividades de la Iglesia. En relación con las aportaciones voluntarias de los fieles, yo estoy convencido que con todo el esfuerzo que estamos haciendo se va a generar una mayor concienciación de la necesidad de colaborar con la Iglesia. Para eso es necesario que expliquemos mejor y expliquemos más todo lo que la Iglesia hace en favor de la sociedad. Y en ese sentido todo esfuerzo nunca será suficiente, pero es en cualquier caso necesario. Estos informes que hacemos permiten acercarse un poquito más a la realidad de la Iglesia. Yo confío y apelo a la generosidad de todos los fieles. Estoy convencido, como ya ha ocurrido en la otra crisis, que la generosidad a todo nivel, no solo a nivel estrictamente económico, sino a nivel de disponibilidad, se va a multiplicar. Estoy convencido. También las necesidades también. En el caso de la asignación tributaria, hacer una serie de apreciaciones. Primero, recordar a todos los asignantes, a todos los contribuyentes, que la asignación no nos cuesta dinero y, por tanto, asignar o no a nosotros nos resulta neutral desde el punto de vista fiscal. Ni pagamos más ni nos devuelven menos por asignar tanto a la Iglesia como marcar las dos casillas, la de la Iglesia y la de fines sociales. En segundo lugar, en este año la declaración de la renta tiene que ver con la situación de los ingresos del año pasado. Por tanto, pues si conseguimos seguir manteniendo el número de personas, que es verdaderamente llamativo, 8,5 millones de personas que en un referéndum deciden seguir apoyando la labor de la Iglesia Católica en España, y por lo cual estamos tremendamente agradecidos, ¿no? Si conseguimos mantenerlo o incluso incrementarlo con la ayuda de todos aquellos que nos ven y nos escuchan, pues tendremos más recursos para poder hacer el bien. Ahora, es evidente que la crisis toca para todos y tocará también en la recaudación del IRPF y tocará también, por tanto, para la asignación. Y que vienen años muy difíciles también para la asignación tributaria, no nos cabe la menor duda. Y años de recortes probablemente importantes. Dependerá también de cómo evoluciona la economía, ¿no? En ese sentido, pues una vez más tenemos que apelar a la generosidad de todos y apelar también a la propia actividad de la Iglesia, que seamos capaces de hacer las cosas bien y de contarlas bien, ¿eh? Pero vuelvo a insistir que la Iglesia no es una empresa, ni es un negocio. La Iglesia lo que tiene, lo da. Lo que necesitamos es poder tener la posibilidad de repartir mucho en favor de los que más lo necesitan. Bueno, ahora José María Naval Potro, de Mundo Cristiano, quería también hacer una pregunta. Y luego Almudena, de Servimedia. Un momento, no entra tu audio, no sé por qué. Mira a ver si puedes, José María. Mira a ver si puedes. Creo que ya puedo, ¿no? Sí. Bien. Yo quería plantear dos cuestiones. Por un lado, el portal Dono a mi Iglesia. Quería saber si es posible, por lo que tengo entendido, es posible contribuir con la parroquia que uno decida, ¿no? Y entonces entiendo que lo que pretende la Conferencia Episcopal es un poco, de alguna manera, que esto sustituya a unas aportaciones que pueda hacer uno puntualmente en la parroquia o incluso mensualmente. Creo que lo que pretende la conferencia es que sea el canal ordinario. Y por otro, eso por un lado, y por otro, he visto que las aportaciones a Cáritas Diocesana son 6,2 millones de euros, me parece, a las Cáritas Diocesanas. ¿Esa es toda la aportación de la Iglesia a Cáritas? ¿Se puede entender así o, digamos, hay otro tipo de aportaciones? Imagino que a las Cáritas Diocesanas es muy difícil controlar como todo el dinero que se da. Bien, son dos cosas distintas
que intentaré resumir brevemente. Primero, el portal Dono a mi Iglesia es una iniciativa de la Conferencia Episcopal totalmente complementaria con cualquier otra iniciativa que pueda existir en una diócesis, como Madrid, que me consta que tiene otras iniciativas, o otras diócesis, ¿no? Pero sí es una iniciativa única en el mundo. ¿Por qué? Porque permite donar a todas las parroquias del territorio nacional. Imagínense el esfuerzo que ha supuesto el poder habilitar esas casillas de las 23.000 parroquias que hay en España, aparte de las diócesis y de la Conferencia Episcopal. El funcionamiento es muy simple, cualquier persona entra en el portal y decide a quién quiere colaborar, si quiere colaborar con la diócesis o quiere colaborar con su parroquia, la de su pueblo, y da sus datos, los incluye. Quiero recordar que hay importantes desgravaciones fiscales en el territorio nacional, con particularidades en los territorios forales y en Navarra, pero con carácter general en territorio nacional. Todos los contribuyentes residentes en el territorio general de la agencia tributaria, por los 150 primeros euros desde hace una semana, pueden desgravarse el 80%. Si yo doy 150 euros a mi parroquia, en mi declaración de la renta me voy a poder deducir directamente 120 euros, con lo cual realmente voy a aportar 30 y la Iglesia va a recibir 150. Multiplico por 5 mi ayuda, ¿no? Hay otras, el resto tendrá una desgravación del 35 o del 40%, dependiendo de si son donaciones puntuales o son donaciones recurrentes, de acuerdo con lo que establece la norma. La idea es que la gente pueda donar voluntariamente y puntualmente, en este caso concreto, porque uno no puede ir a misa, porque va a haber mucha gente que va a seguir sin poder ir a misa durante semanas, porque los aforos van a estar regulados, porque hay personas con problemas médicos a los cuales se les aconseja que de momento no acudan al templo, pero que sí pueden colaborar puntualmente. Aunque no les engaño, nuestro interés, desde luego, es que estos donativos tengan carácter permanente, es decir, que haya un compromiso. Yo como católico me planteo una contribución permanente, que no depende de si voy a ir a misa hoy o no, que no depende de si me gustó el sermón del cura o me cayó mal, depende de que igual que yo estoy suscrito a una plataforma de música o de televisión, a mi periódico o a cualquier otra cosa de la que tengo un pago mensual, pues voy a decidir que 10, 20, 50, 100, los euros que sean, los voy a destinar a mi parroquia, a la que luego voy cuando quiero, una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes o cuando tengo una necesidad, y esa parroquia está abierta y hay un sacerdote a disposición para lo que yo quiero en el ámbito caritativo, en el ámbito asistencial, en el ámbito catequético, en el ámbito litúrgico o simplemente para charlar con él. Y para eso, pues yo me comprometo, yo me suscribo. Y la Iglesia, la Conferencia Episcopal quiere que ese compromiso se haga con tu Iglesia, con la diócesis o con la parroquia en la que tú vives. Nosotros pensamos que esto tiene todo el sentido del mundo y que la principal fuente de financiación de las parroquias tienen que ser las aportaciones de los fieles, que los fieles tienen que pagar el sueldo al cura y tienen que pagar las instalaciones y tienen que sufragar, claro, y tienen que colaborar materialmente, tienen que colaborar con su esfuerzo y también económicamente. Y yo creo que esa cultura la tenemos que plantear. En relación con el tema de Cáritas, siempre tenemos el mismo problema. Cáritas es la Iglesia en su actuación caritativa de una manera organizada, pero es la Iglesia. Cuando decimos que la Conferencia Episcopal destina dinero a Cáritas, estamos diciendo que la Iglesia destina dinero a la Iglesia. ¿Cuál es la actividad de las Cáritas? Miren, lo he intentado explicar hace un momento. Los principales gastos de Cáritas están en la economía diocesana. ¿Por qué? Porque el presidente de las 6.000 Cáritas que hay en España es el párroco, cuyo sueldo aparece en ese informe. ¿Dónde están las Cáritas parroquiales? En su inmensa mayoría, pues en las parroquias. ¿Dónde se paga la luz, el teléfono, el mantenimiento, los gastos de cualquier cosa? En la parroquia. Están en las cuentas. Es verdad que hay otras actividades, otros planes
o otros programas concretos de actuación que se presentan por las Cáritas diocesanas y demás. A esos otros planes, a lo que no es la actividad ordinaria de las Cáritas parroquiales, va destinado esos 6,5 millones de euros. Pero si nosotros tuviéramos que, de alguna forma, hacer una especie de contabilidad de costes para afectar cuánto dinero se está afectando a la actividad asistencial de esos casi 1.000 millones de euros de la actividad de la economía diocesana, pues probablemente, no me voy a tirar a la piscina, pero probablemente una cuarta parte de ese dinero directamente o indirectamente está siendo empleado en esa actividad concreta, ¿no? Por tanto, es importante no equivocarnos a la hora de decir, no, la Iglesia solo aporta 6 millones. No, la Iglesia está aportando varios cientos de millones de euros a la actividad asistencial, como no puede ser de otra manera, ¿no? Poco a poco en estos informes, en este informe que hemos presentado hoy y en sucesivos informes, pues iremos aclarando todo este tipo de cosas. Almudena quería hacer también una pregunta. Almudena, desde Servimedia. No te oímos, Almudena. Tienes que activar el audio tú. Ya, ahora sí, ¿no? Sí. Nada, buenos días. Tenía dos cuestiones. Una, a ver si se podía explicar un poquito por qué se ha aumentado el número de contribuyentes que han marcado la doble X. Y luego otra, si se ha estudiado desde la Conferencia Episcopal un fondo especial para ayudar precisamente a las parroquias a adquirir ese material y esos elementos de desinfección, mamparas, geles, para facilitarlo a los fieles que acudan a las parroquias en estos días de desescalada. Muy bien, Almudena. Bueno, en relación con la primera de las preguntas que planteas, desde la Conferencia Episcopal llevamos ya varios años recordando, en primer lugar, como una labor informativa, que se pueden marcar las dos casillas, que eso significa multiplicar tu ayuda a, bien por una parte a la Iglesia y por otra parte a actividades sociales que no decidimos nosotros, que son luego las comunidades autónomas las que deciden a dónde va ese dinero, pero sí que es verdad que mi posición particular y también la de la Conferencia Episcopal es que ese dinero tú lo tienes que tributar y pagar a Hacienda sí o sí, y lo que puedes decidir es si ese dinero se destina a cualquier cosa o se destina a gasto social. Y desde ese sentido, pues nosotros claro que impulsamos el que se puedan marcar las dos casillas y claro que animamos a que se marquen las dos casillas. Y sinceramente vemos con satisfacción que 2 de cada 3 contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia Católica la marcan también la de fines sociales, respetando, por supuesto, todo tipo de opiniones a favor y en contra, pero nos parece que es una buena alternativa porque la alternativa es que decida otro, ¿no? Y en ese sentido pensamos que es bueno que se puedan marcar las dos casillas. Con relación a la otra cuestión que ha planteado la Conferencia Episcopal, su primer interlocutor son las diócesis. Yo he hablado con todos los ecónomos de los arzobispados y también con los ecónomos del resto de diócesis. Se les ha mandado una línea de posibles ayudas para el tema de la economía, que como ya he dicho va desde anticipos de fondos, la búsqueda también de replanteamiento de algunas deudas y algunas ayudas especiales. Cada diócesis luego es la que tiene que decidir de qué manera pues va a canalizar estas ayudas a las parroquias. Por tanto, son las diócesis en concreto las que deciden. El interlocutor de la Conferencia Episcopal son las diócesis, pero sí me consta que ya en prácticamente todas las diócesis pues hay un plan de ver cómo se puede facilitar todas estas medidas que van a ser necesarias y que van a ser necesarias durante bastantes semanas para que los fieles podamos acudir a las parroquias, podamos participar de las actividades de culto. Muy bien, no sé si... vale, sí. Las dos Lauras. Si te parece, Laura Daniele de ABC primero, ya que Laura ya ha tenido oportunidad de preguntar, y luego Laura. Yo creo que ya te escuchamos, Laura. Vale, buenos días a todos y para ti, Fernando, también buenos días.
Quería preguntarte que, bueno, ya que este año se ha estudiado un poco cómo está la situación de la economía de las diócesis, o sí, la situación económica de las diócesis, quería saber si el balance final es, si es bueno, ¿no? Si la situación económica de las diócesis es un balance bueno, están en buena situación, o hay algunas diócesis en las que está la situación más complicada y hay que, no sé, de alguna manera acompañarles más. ¿Cuál es el balance que haces tú después de este estudio? Muy bien. Bueno, en el estudio, gracias Laura, en el estudio viene un detalle, por ejemplo, pues te dice cuántas diócesis. El año pasado pues hubo 35 diócesis que generaron superávit, pero otras tantas que también tuvieron déficit. Quiere decirse que aunque damos la imagen global, y esa imagen global de esa disminución del endeudamiento en torno a 20 millones de euros, esto no es algo lineal en todas las diócesis de España. Hay diócesis que tienen más dificultades, también lo hemos comentado, las diócesis más pequeñas son las que tienen más problemas a la hora de afrontar la situación actual. Por contra, también hay que decir que las diócesis más grandes son las que están viviendo ahora con más dificultad todo el problema del cierre de los templos y la caída de las colectas, ¿no? En cualquier caso, quiero decir que la economía de la Iglesia se va adaptando poco a poco en momentos de crisis. Es algo parecido a lo que ocurre, salvando las distancias, con las administraciones públicas. Es decir, en momentos de crisis necesariamente pues va a haber déficit y necesariamente vas a tener que acudir a la vía del endeudamiento para seguir haciendo tu labor, y tiene que haber otros momentos, como ha ocurrido en estos 2 años, donde haya un superávit de financiación que te permita ir reduciendo la deuda, ¿no? En general, pues mira, en general la mayoría de las diócesis están correctamente financiadas. Hay algunas que tienen más dificultades, como no puede ser de otra forma, pero en general nosotros hacemos un seguimiento de todas ellas, vemos dónde puede haber algún tipo de necesidad especial, y cuando en alguna ocasión se nos solicita ayuda, pues lo hacemos y hacemos seguimiento, siendo muy conscientes, vuelvo a insistir, que la economía diocesana y las diócesis dependen directamente de Roma, que la Conferencia Episcopal no tiene ningún tipo de autoridad sobre las diócesis. Lo que hacemos cuando se nos solicita es ayudar, y en ese sentido pues procuramos ayudar, y insisto que en general la situación es de austeridad, pero con una economía razonable. Laura Ramírez tenía también una segunda parte de su pregunta. Fernando, quería preguntarte, el Vaticano, bueno, el prefecto de la Secretaría para la Economía dijo el otro día en una entrevista que el Vaticano no estaban en riesgo de bancarrota, pero que preveían una caída de hasta un 45% de sus ingresos en las peores previsiones, o sea, entre un 25% en las mejores y un 45% en las peores. Quería saber si en la Iglesia española tenéis alguna previsión de caída de ingresos, de porcentaje de caída de ingresos. Y por otra parte también me quedaba una duda, si se podría comparar la cantidad recibida en el último mes en el portal Dona Mi Iglesia con lo que se recibiría en un cestillo, en lo que se aporta en todos los cestillos de España en cualquier mes previo a la pandemia. Gracias. Muy bien. Bueno, nosotros todavía no hemos hecho... Nosotros no hacemos una estimación global porque, como vuelvo a insistir, es cada diócesis la que lleva su economía, ¿no? Entonces, sí que nos hemos atrevido a decir, porque son públicos, si ustedes cogen las aportaciones voluntarias de los fieles y aproximadamente en colectas es la mayoría, y ven en el balance que acabamos de dar, que son 300 y pico millones las aportaciones voluntarias de los fieles, pues haciendo una resta hemos sacado ya la cifra de 20 millones de euros al mes de aportaciones voluntarias de los fieles. Evidentemente el portal está naciendo. El portal yo espero que se acerque a la cifra de los 2 millones este mes, pero todavía queda muy lejos. Es verdad que hay muchas más alternativas. Es verdad que ya había en España 45 millones de euros en suscripciones. Esas, en principio, salvo las que se den de baja por motivo de la crisis, esas de otros portales, pues no se van a ver afectados, ¿no? Pero, en cualquier caso,
¿Que ahora mismo hay una disminución de los recursos? Pues es evidente, ¿no? ¿Cuánto va a ser el importe? Yo que conozco un poquito la realidad de la economía de la Santa Sede, sí que me atrevo a decir que la merma de recursos que pueda haber en las diócesis españolas es bastante inferior, espero, que la que puede ocurrir en la Santa Sede, donde sus fuentes de financiación están bastante tasadas, ¿no? Lo que sí que creo, en cualquier caso, es que tenemos que llamar a la generosidad de los fieles. Ahora mismo, evidentemente, ha habido una disminución de esos recursos que yo estoy seguro que se va a compensar por otra parte. El otro tema que me has planteado, que ahora tengo que recordar, ¿cuál era, Josécho? Me has planteado este tema de la Santa Sede y el 45%, ¿y el otro cuál era? La comparativa de lo que se recibiría a través del cestillo a nivel de España en un mes, comparado con ese 1,1 millones que se han recibido en el portal Dono a mi Iglesia en el mes de mayo, ¿no? Sí. Aunque bueno, no ha terminado el mes, pero... Yo creo que todavía estamos lejos. Tengo que decir que seguro que claro que ha habido aportaciones de los fieles en las parroquias, ha habido mucha gente que se ha acercado, ha habido suscripciones porque seguían existiendo suscripciones. Yo conozco parroquias en Madrid donde hay suscripciones y han funcionado y han seguido funcionando las suscripciones. Ha habido donativos puntuales, ¿no? Sí que seguimos teniendo todavía, como es lógico, una diferencia grande y que yo espero pues, que en los próximos meses pues, se vaya cortando. Pero todavía hay una diferencia grande y por eso es muy urgente el llamar a la colaboración por parte de todos para que donen como sea, acercándose a la parroquia, llamando por teléfono. El portal también tiene un número de teléfono, de la manera que sea, pero que puedan colaborar para que la Iglesia pueda seguir haciendo el bien. Marta Satín tenía una pregunta, la tiene puesta en el chat del grupo, no sé si la puede hacer ella. No la puede hacer ella. Bueno, pues te la leo yo, Fernando. Marta Satín, de Religión Confidencial, pregunta: el quinto apartado de cómo emplea la Iglesia el dinero es en campañas de comunicación y plan de transparencia, un total de 5.130.000 euros. ¿Podría explicar por qué es tan importante emplear esta cantidad? Sí. Bueno, en el informe, que podrán ustedes ver todos los detalles, las cantidades, te explica exactamente pues que en campañas de sostenimiento gastamos 4.728.111, en plan de transparencia 402.000, aparecen también los programas de trabajo en los que estamos haciendo. Primero, la Iglesia tiene que comunicar, porque si no comunica, lo que no se comunica parece que no existe. Claro que existe, ¿eh? Es decir, cada apoyo que se hace a alguien que pide consejo en una parroquia, cada paquete de comida, cada oportunidad de recibir la comunión que tiene un enfermo, todo eso existe. Pero si no se cuenta, la sociedad no lo percibe. Y para eso es importante los medios de comunicación. Por eso la Iglesia quiere tener medios de comunicación y por eso la Iglesia quiere hacerse presente en la comunicación también mediante campañas publicitarias. ¿Por qué es importante decirlo y por qué es importante contarlo? Lo hemos visto que la percepción, sigue existiendo una percepción. Cuando tú le cuentas a la gente lo que la Iglesia hace en favor de los demás en todos los campos, siempre te dicen la misma cuestión. ¿Y esto por qué no se sabe? Y esto lo cuentan ustedes mal, debe ser, y quien les habla probablemente lo cuenta fatal. Pero es cierto, hay un déficit de comunicación, hay un déficit de percepción de esta información. Todo ayuda, esta misma rueda de prensa ayuda, pero también las campañas de comunicación ayudan. Y también el desarrollo de un plan de transparencia. Nosotros somos conscientes de que cuando haces muchas cosas y de muy distinta manera, si además las cuentas, eso siempre juega a tu favor. El problema de la transparencia es para el que no hace las cosas bien. Nosotros también hacemos cosas mal, sin duda alguna,
pero las cosas que se hacen bien merece la pena contarlas y contarlas de una manera creíble. Por eso tenemos una oficina de transparencia en la Conferencia Episcopal, al igual que hay otras oficinas de transparencia en las diócesis, por eso impulsamos estos mecanismos y por eso, pues igual que este año hemos editado este texto, en años anteriores hicimos la memoria, las auditamos y demás, queremos presentar el verdadero rostro de la Iglesia para que todos los que nos ven puedan tener una idea aproximada de lo que supone hoy la presencia de la Iglesia en tu barrio, en tu parroquia, en tu sociedad y de esa manera pues también poder colaborar más. Muy bien, creo que hemos atendido a todas las preguntas, por lo menos a todas las que he visto. No sé si hay alguna más por ahí. Bien, pues terminamos entonces esta rueda de prensa. Recordaros que tenéis todo el material disponible en la página web de la Conferencia Episcopal, conferenciaepiscopal.es. Está ahí la presentación que ha hecho Fernando. Estará también, dejaremos puesto el vídeo de esta intervención. También el libro que ha presentado con los datos de la actividad económica, de la economía diocesana. Y también ese vídeo que hemos puesto al final. Con lo cual, el material lo tenéis disponible en la página web. Quería agradecer también a todos los que han trabajado en la parte técnica de esta retransmisión por Zoom, por YouTube, por televisión y por todo a la vez, que ha sido un gran equipo que han hecho un gran trabajo. Nosotros seguiremos informando. Tenemos la parte de la actividad de la Iglesia. Será la siguiente rueda de prensa a la que les invitaremos. No sé si de manera presencial, ya de una vez de manera presencial, o seguiremos en formato telemático. Pero bueno, lo haremos como sea lo más fácil para todo el mundo. En cualquier caso, seguimos a vuestra disposición para cualquier aclaración, cualquier dato que quede pendiente. Nada más, espero que sigáis todos bien, que os cuidéis bien, que os dejéis cuidar y nada más, que paséis todos una buena tarde, un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Josécho. Gracias.